Felipe, entiendo y me pongo un poco en los zapatos del alcalde del retorno, Johnny Casanova. Por otro lado, entendiendo eso, él está en el terreno, él está exponiéndose a las disidencias que mandan allá, que gobiernan allá. También me preocupa mucho que no le dé plena credibilidad, o al menos lo diga en público, a las versiones del ministro de Defensa y de las fuerzas militares sobre el secuestro de estos 33, actualizamos la cifra, son 33 militares secuestrados. A mí sí me parece muy confuso. Pero es que el alcalde lo primero que habla es de retenidos. Entonces ahí ya la conversación pues tiene dos matices completas. Se enreda. Pues claro que se enreda porque están secuestrados. No, él habló 3 veces de la retención de los soldados. Pero además, Felipe, se volvió habitual. Este hecho pasa en el Cauca, pasa en diferentes partes del país. Van 23 azonadas y secuestros este año. Se volvió paisaje. Entonces ahora es normal secuestrar militares. Y hablan de retenidos por un lado. Y segundo dice que, o insinúa pues de alguna manera que pudo haber excesos en algunos miembros del ejército en la zona. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que los soldados de la patria se queden inermes y se dejen secuestrar y desarmar y asesinar cuando los atacan. Es un tema muy complicado. Pero además... No es complicado, es facilísimo. No, Felipe. Es que la autoridad se impone o se impone. No, claro, pero es facilísimo decirlo, Felipe. Pero en los territorios, ¿qué está pasando? Y es que, lamentablemente, las disidencias han ganado tanto terreno. Mire, ahora he estado viendo un informe desde Medellín, por ejemplo, que están inaugurando otro frente de las disidencias que se llama el Frente 34. Entonces, en esa expansión, cuando viene el choque de las fuerzas, se producen casos como estos que son absolutamente inaceptables, María Consuelo. Claro, pero es que todo el episodio es muy confuso, Ricardo. Yo creo que no podemos pasar por alto el hecho de, como lo decía usted más temprano, de que hubiésemos tenido aquí al señor ministro de la Defensa y no hubiera mencionado el hecho. A mí me extraña muchísimo que no le hubieran informado al ministro, a menos de que estuviera dando tiempo para que los liberaran, para que eso sencillamente no se conociera en el país. Entonces, desde ese punto de vista me parece ya un hecho confuso. Y ahora veo a un alcalde, al alcalde Casanova, pues dándole de alguna manera justificación al secuestro con el hecho de que la comunidad dice que fue maltratada por un abuso de la fuerza. Yo creo que pues ese no es el punto de partida. La realidad, o por lo menos la realidad que nos informan a nosotros las autoridades, es que hay un secuestro de unos soldados, entre otras de fuerzas especiales, o sea que tendrían la capacidad de haber contrarrestado el secuestro. Pero aquí de alguna manera se va a entrar a dirimir si están en una igualdad de condiciones. Yo no creo que los soldados de la patria, que tienen además la labor constitucional de defender a la sociedad, tengan que entrar a disputarse quién tenía razón con un alcalde. O sea, me parece que eso le agrega a la confusión. Es que no tiene por qué haber un cruce de versiones. Digamos, yo por principio le creo a las autoridades. Yo le doy plena validez a lo que dice el ministro de Defensa, Luis Ernesto, y dice el comandante de las fuerzas. Si hay excesos, que los investigue la justicia. Pero yo no puedo poner el mismo peso a las palabras de la institucionalidad, de los jefes de las instituciones, a de quienes hoy, entre otros, tienen la coacción de las disidencias, o algunos de ellos son integrantes de las disidencias. Pero el ministro ayer habló de secuestro extorsivo. Sí, claro, es que es clarísimo. La extorsión es a cambio de que les entreguen el cuerpo del señor Ramiro. Imagínese usted. Claro, pero estas situaciones requieren de extrema prudencia, porque cuando dice Felipe, bueno, no, aquí esto es fácil, esto es imponer la autoridad, entonces uno se pregunta, listo, ¿qué es la autoridad? ¿Defenderse? ¿Con bala? Sí. No, claro. Sí, pero entonces, esa es la autoridad. Matar a todos los campesinos inermes. Pues si están agrediendo o están secuestrando o están poniendo en peligro la vida de los soldados, defenderse. Dispararles. Sí, claro. Pues bueno, anoche, dispararles. Anoche el ministro anunció que interesante. Va a haber operaciones para hacer el rescate si no lo liberan. Claro, pero me parece muy interesante. Pero entonces que se vuelva costumbre, con tanta teoría y tanta pendejada que la autoridad. Listo, me parece interesante que aquí por eso el país está como está, manga por hombro, porque aquí
salen que los derechos humanos, sí, los derechos humanos de los secuestradores, de los narcotraficantes, de los criminales, de los las derechos bandas humanos criminales, tuyos, Felipe. de las bandas de Medellín, y los derechos humanos Los derechos de humanos, los soldados y policías. los bien, derechos gracias. humanos tuyos, Felipe. Los derechos humanos tuyos. Es que cuando uno defiende los derechos humanos no defiende los de cualquiera. Está defendiendo el principio de que cuando a alguien se le burla en el derecho humano, si tú no lo defiendes, el siguiente eres tú en la lista. Entonces, pues el siguiente puede ser tú, Felipe. Es que al que se le está vulnerando es a los soldados anterior en la decir lista, que la el doctor fórmula, Miguel Uribe. decirle, La vulneración, decir la que la vulneración fórmula de los derechos fundamentales es a los soldados, ¿no? Claro, son los que están Claro, secuestrados, claro, privados de la temor, libertad pero entonces- ilegalmente. Pero ¿cuál es No, el no, no, temor pero- de que las autoridades si me permiten. cumplan la Constitución y las leyes de la República? Claro, pero es que aquí está la pregunta de qué es cumplir la 34 soldados autoridad. se tienen que dejar secuestrar ¿Qué es? porque sí. No, Felipe. No, que Luis aquí Ernesto. la pregunta es qué es cumplir la autoridad, qué es ejercer la autoridad. Y tú dices es darle bala. La Darle bala a autoridad unos la campesinos que ni definía siquiera el están doctor armados. Manuel Gaona No, Cruz, eso no es la asesinado autoridad. por el Estás M-19. confundido, Felipe. La autoridad Felipe, eso no es es la autoridad. violencia El ejercida Estado, en nombre de la No. norma. el Lo decía el Estado, profesor el Manuel Estado, Gaona, el asesinado por el Estado M-19. social, el Estado social de Y derecho, dele con el Estado social, y afortunadamente, dele con los derechos el humanos. Estado social de derecho en el los que derechos vives, humanos de los Felipe. delincuentes todos protegidos. escuchemos El a Luis Estado- Ernesto, Felipe. Sí, gracias, Felipe, si me permites desarrollar la idea. El Estado social de derecho en el que por fortuna vives, que no es un Estado premoderno donde la autoridad se ejerce básicamente matando a cualquiera que no esté de acuerdo contigo, garantiza que el Estado use proporcionalidad en la fuerza. Claro que tiene legítima capacidad de ejercer la fuerza, pero debe hacerlo de manera proporcional. Entonces, si tú tienes un grupo de campesinos que no están armados, pues no puedes emprenderla con armas y con fuego y matando campesinos. ¿Quién asegura que no están armados, Luis Ernesto? Bueno, pues hasta el momento yo no tengo información de que estén armados. ¿Ustedes sí? Pues Yo no detrás tengo están ninguna las información Pues si de que lo estén armados. secuestraron, Estamos, no fue con estamos la basando, voz. detrás están estamos las basándonos disidencias. en la información. Estamos No, basándonos lo en la información. secuestraron con la Entonces, Biblia aquí- entre el bolsillo. Luis Ernesto, ¿ok? si Aquí no, lo que si no estamos hubiera viendo- armas de por medio, créame que los soldados ya se hubieran ido de ahí. Claro, pero aquí lo que tenemos, Ricardo, es un caso más donde la fuerza pública tiene que actuar con prudencia e inteligencia. El ministro de la Defensa, los generales, los mismos soldados que se encuentran allá, porque es una realidad, y eso no lo vamos a discutir, que el campesinado en muchos territorios de Colombia está o cooptado o coercionado por organizaciones criminales que o los tienen en la nómina o los amenaza de muerte para que hagan lo que ellos quieren. Entonces, esa mezcla entre aquí hay unos bandoleros y aquí hay unos criminales y aquí hay unos campesinos es cada vez más difusa porque lamentablemente han permeado todas las estructuras sociales Pues para porque eso el Estado ha tenemos un perdido la ejército capacidad que pagamos con claro, nuestros pero impuestos, entonces ¿cómo manejas eso, María que Consuelo? constitucionalmente Lo tienes que manejar tiene- con prudencia. Tiene el monopolio No, de Lo la tienes que fuerza. manejar con Pero prudencia. eso se Entonces, maneja. Lo tienes que manejar con haciendo prudencia, no cumplir con las bala. leyes. Luis, ¿cuál es la solución entonces? Dejarse secuestrar, según Las él. soluciones, no. La solución justamente es una mezcla de ejercicio de autoridad, como le está dando el ministerio, con prudencia y con no salir y emprenderla y dispararle a cualquiera que se cruce en el camino, porque supuestamente ese es el ejercicio de la autoridad y la ley. Es entender que se está operando en un territorio muy complejo, no en Nueva York de los Estados Unidos, sino en Nueva York muy lejano, que ninguno de nosotros ha conocido y visitado y que Yo tiene lo unas conozco, Luis Ernesto, y complejidades sé muy, muy perfectamente altas. cuál es la dinámica. Conozco Nueva York en el departamento del Guaviare, estuve allí tanto con las comunidades como con grupos disidentes hace ya unos años y sé perfectamente y le puedo explicar con mucho gusto cómo Y entonces, funciona y perfecto, cuál es no, la María Camila, dinámica. me sirve. Claro, por favor, entonces explícame la dinámica. ¿Tú qué harías? ¿Tú emprenderías con bala y fuego a esos campesinos o buscarías una salida intermedia en la cual ejerces la autoridad, pero no solo a través de dispararle a los campesinos, sino de ver cómo encuentras una salida reconociendo? Yo estoy de que hay ¿Sabe cuál es la infiltración realidad, de Luis todas las Ernesto? organizaciones Que hay criminales? hombres, Dime, hay ¿cuál hombres sería la armados. fórmula? ¿Sabe Pero cuál es la realidad conociendo para el territorio, soldado? ¿qué recomiendas? ¿Sabe cuál es la realidad, ¿Qué Luis recomiendas, María Ernesto, Camila? para el soldado en esas zonas que usted no conoce? Que hay civiles que están armados, Luis Ernesto, y le queda muy difícil a la fuerza pública distinguir y a entrar a operar bajo esas circunstancias, pero con plena ¿Qué debe certeza hacer, le puedo entonces? decir ¿Dispararles? que hay civiles ¿Dispararles? que están armados y que no son necesariamente campesinos, que no son necesariamente las pobres hermanitas de la ¿Sabes qué debe caridad. hacer el Estado cuando encuentra un civil armado? ¿Sabes qué cuenta? Debe capturarlo, debe desarmarlo y debe judicializarlo. No tiene que Precisamente matarlo. con el Y uso cuando de las un- y armas. y cuando si son- ese Porque civil si está no armado mandan y 300 porte ilegal de más o armas, 1000 más, Y cuando son y 600, los ese civil- secuestran cuando también. son 600 Cuando contra ese civil- 34 o 33, ¿qué hay que hacer? cuando eso
Claro, pero son operativos y se utiliza la inteligencia y se utilizan mecanismos distintos. Bueno, entonces estamos en el escenario si llegamos de que a la conclusión otra vez que la única forma al deterioro de la inteligencia militar. Pero si llegamos a la conclusión que la única forma en que el Estado puede proceder es matando a todo el mundo que tiene una pistola, entonces normalicemos que se tienen que dejar secuestrar, que se tienen que dejar maltratar la fuerza pública porque son civiles y jovencitos y la fuerza pública no puede hacer nada. Son unas personas que tienen secuestrados a unos soldados de fuerzas especiales. Eso es un delito. Entonces la propuesta es matarlos. No. Pues la propuesta de ustedes todos es matarlos, dispararles. No, pero no lleguemos a esa caricatura. Estoy preguntando. Eso no es lo que estamos. No, estoy preguntando. Nadie está sugiriendo. Yo le tengo una idea, por ejemplo. Felipe sí lo sugirió. ¿Cuál es la medida intermedia, Luis Ernesto, que usted propone? ¿Para qué tienen las armas si no es para usarlas? No lo sugerí, lo dije claramente. Claro. Bueno, pues fue una sugerencia. Cada uno se responsabiliza de lo que dice Luis Ernesto. Pero yo le tengo una idea, por ejemplo. El Estado secuestrado. ¿Por qué la Fiscalía no está allá judicializando a los responsables del secuestro? Eso tendría que hacerlo. Pero si a los del último no secuestro del Cauca, que fueron 73, nosotros vimos al general Mejía, lo oímos diciendo, captúrenlos, no los dejen volar, están en flagrancia. Lo oímos, las transmisiones las oímos. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Lo escuchamos. ¿Sabe cuántos quedaron detenidos? ¿Cuántos? Ni uno. Bueno, por eso. Es que al final, Luis Ernesto, lo que ocurre es que esto termina en la impunidad. Luis Ernesto, aquí no va a pasar nada. Estos señores cometieron unos delitos. Y el Estado no es capaz de judicializarlos. Pero entonces, porque entonces al final el acuerdo va a ser, yo los libero, ¿no? Eso va a pasar hoy o mañana, se lo puedo garantizar. Yo los libero, pero ustedes se comprometen a que no nos van a judicializar por secuestro. Entonces intercambiamos el sometimiento de los soldados a que la justicia no actúe. Y la extorsión. Perfecto. Entonces, pero entonces estamos validando, validando la actuación de los criminales. ¿Qué diferencia hay entre quienes utilizan esos mecanismos delincuenciales y los que en su mayoría actúan de manera adecuada de acuerdo a las normas en la sociedad? No es un pésimo mensaje que terminemos siempre sometidos y agachados pero por el camino no puede ser la violencia desde el Estado. El camino no puede ser la violencia del Estado. No, el camino tiene que ser respetar la ley. Estoy con Luis Ernesto. Respetar la ley, que todos nos pongamos de acuerdo en que aquí hay leyes y que todos tenemos que respetarlas. Claro que sí, pero hay que hacer presencia. Si usted está al margen de la ley, pues se somete a ella. Porque aquí se volvió costumbre entonces y respetar la ley y respetar la autoridad y entonces coercionar y las armas del Estado. Pero que el Estado haga presencia. Es que la presencia del Estado no puede ser simplemente militar, porque todo lo que estamos viendo supone que el Estado no hace una soberanía como tiene que hacer en esos lugares. Sí, es así de simple. Y entonces ese es el problema. Y por esa razón, don Andrés, 7:13 minutos. Por esa razón, Ricardo, por esa razón, por lo que acaba de decir el padre Linero, yo sí creo que este es un problema que tenemos que tener la capacidad de ver en dos dimensiones diferentes. En la dimensión de los principios estoy completamente de acuerdo. La retención no existe. A nadie se le puede privar de su voluntad, de su libertad en contra de su voluntad, pues como no sea mediante el debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en eso. En el terreno de la práctica tenemos que considerar los muchos matices que tiene esta situación. Mire, la verdad es que si uno fuera un campesino de una vereda, del Retorno Guaviare o de Calamar Guaviare, estamos hablando de lo profundo del Guaviare, ni siquiera San José, que tiene aeropuerto y queda al lado del río. La verdad, la realidad de nuestra vida cotidiana es que nosotros viviríamos bajo el imperio y bajo la autoridad de las disidencias de las FARC y no del Estado colombiano. Yo con esto no quiero de ninguna manera excusar nada, pero sí quiero hacer un llamado a la comprensión de por qué muchas de esas personas están ahí. Probablemente no tienen ni siquiera la capacidad, la posibilidad de decir que no. Si el ejército se va mañana, ¿quién queda ahí? El alcalde, piensen en la situación del alcalde del Retorno. Si mañana esos operativos militares pasan, como ha ocurrido muchas veces en muchas regiones de Colombia, pues digamos, viene las fuerzas militares, hacen lo suyo, se van y no queda nada porque la fiscalía no llega, porque el Estado no llega, porque las capacidades en general del gobierno en la parte civil no llegan. Quedan bajo el imperio y bajo el dominio de Calarcá, Mordisco, llámese lo que sea, todos esos señores que mandan en esas regiones. Entonces, con eso no quiero de ninguna manera excusar, ni decir que no deba haber ninguna responsabilidad, pero yo sí creo que pasar de ahí simplemente a decir que los militares tienen que usar sus armas contra esa población es no entender los matices que hay ahí, y no tener un mínimo de comprensión
por la situación de las personas que están ahí, probablemente ellas también contra su voluntad, o probablemente atrapadas en un mundo del que nunca quisieron ser parte, y no pidieron ser parte, que es el mundo gobernado por los actores armados ilegales. De hecho nacieron en ese mundo, Andrés. Ricardo. O nacieron en ese mundo. Nacieron en ese mundo, que es aún más grave. Aurelio, me decía hace años un negociador de paz con las FARC que la negociación en ese momento se dio porque estaba tan debilitada ya la guerrilla que el siguiente paso era un paso que era muy cruento y que era muy difícil, y era buscar la manera de desenmascarar a los milicianos y a las personas que de civil eran la retaguardia de la guerrilla de las FARC. Y bajo ese entendido, para evitar una sangría, para evitar un derramamiento de sangre bárbaro, es que se inician las negociaciones de paz en ese momento con las FARC. Poco ha cambiado, lamentablemente, en todos estos años, Aurelio. No solamente no ha cambiado, sino que está al revés. Ayer lo dijimos, estamos hablando de un proceso de paz llamado paz total, en el cual la iniciativa no la ha podido tener la Fuerza Pública Nacional, por lo menos en varias zonas del país, una de ellas el Guaviare. Ahora, dicho esto, no justifica la muerte de ningún civil. Yo me acuerdo los debates del senador Petro, de Roy Barreras, cuando otros gobiernos mataban civiles. Bueno, estoy esperando que alguien del Pacto Histórico haga el debate. Aquí Petro se ha apreciado de que la Fuerza Pública, bajo su jurisdicción, el que se reclama constantemente jefe supremo de las fuerzas militares, al parecer, y todo indica que sí, procedieron y mataron a un civil que no estaba involucrado en estos hechos. Y eso suscita, por supuesto, una expresión de inconformidad y de protesta de la población, quizá con algunos infiltrados o no, yo no sé, ni voy a justificar que este secuestro, porque hay que llamarlo así, se dé, pero aquí hay un punto de partida, y es que por todas las informaciones, ese tendero, y no sabemos si otros más civiles, murieron en el operativo militar. Entonces, aquí hay que mirar de lado y lado. Eso debe esclarecer la justicia, no justifica ningún secuestro. Claro, tiene que... Sí, pero la protesta sirve para esto precisamente, para que la justicia vaya y aclare los puntos. Pero esto no es una protesta, esto es un delito, Aurelio. Y bueno, lo que están haciendo es de la forma como llaman la atención. Que usted lo mantengan 3 días contra su voluntad en el monte no es ninguna protesta, es un secuestro. No está bien, delito. Por supuesto que no está bien, pero aquí hay un hecho de bulto. Aquí hay un procedimiento contra personas civiles en medio de un operativo militar. Algo que ha pasado ya en el país, con bombardeos, etcétera, etcétera, y precisamente los que están hoy en el gobierno eran los que hacían los debates. Yo espero el debate de los que están hoy en el gobierno, porque aquí se ha venido diciendo que no, que es que con este gobierno no pasaban estas cosas, y están pasando, como efectivamente nos lo dice el señor alcalde del Retorno. Así llegan en segundo. Lamento no haberle oído esa queja la semana pasada frente al asesinato de 13 policías. Contra quienes sí usaron las armas, ¿no? Porque entonces aquí está el tema de que el monopolio de la fuerza está en el artículo 217 de la Constitución, precisamente para la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Esa es su función, y ellos no pueden usar esas armas 18 minutos. Cuyo monopolio lo dice la Constitución, pero contra ellos sí las usan. Ese desbalance sí es muy grave. Si no, yo lo que dije con respecto a Amalfi, seguramente fue que en ese momento tuvo una interrupción en el sonido. Pero lo he venido diciendo no solamente ahora, lo he venido diciendo desde hace rato. Aquí el problema es que el proceso de paz le dio la iniciativa a unos grupos criminales que terminaron volviéndolos como grupos políticos. Bueno, y algo le agrego. Me parece importante, no sé si usted, ¿y no vio la entrevista de Sergio Jaramillo en Semana? Donde dice que además uno de los grandes problemas que ha tenido el proceso de paz es la figura de acuerdos parciales que el senador Iván Cepeda introdujo en este proceso de paz. A mí me parece una cosa que es clave, y es lo que hay que mirar. Aquí toda la tragedia radica en la forma como se ha venido manejando el proceso de paz total. Vamos en una cosa, vamos en otra, asesinato de policías, y ahora vamos con que además, por fruto de ese proceso fallido, también se está procediendo contra civiles. Creo que ese es el problema. Saludo al precandidato presidencial.